Hoy vamos a hablar de una actividad práctica sobre propagación vegetativa de especies frutales y forestales por medio de la del injerto de púa. La propagación vegetativa en general se basa en la totipotencialidad que tienen las células vegetales. Esto es, la totipotencialidad se refiere a la capacidad de desdiferenciarse, volver hacia estadios primitivos y formar nuevos tejidos, como por ejemplo, en el caso de estacas, las raíces, y en el caso de los injertos, el tema de formar un tejido de cicatrización. Hay dos grandes tipos de injertos. En este caso vamos a ver el de púa, que se realiza a finales del invierno o a principios de la primavera, y también tenemos el injerto de yema, donde se injerta solo una yema y se puede hacer a principios de la primavera, mediados de primavera, al inicio del verano o en otoño. Bueno, ¿cuáles son las razones para injertar en árboles frutales? Son varias y casi no existen especies frutales que no sean injertadas. Hay muy pocas especies frutales cuyos plantines no han sido injertados. Por ejemplo, uno de ellos sería el caso de la papaya. Pero en el resto de las especies, como el cítrico, frutales de carozo, frutales de pepita, se precisa de la injertación por varios motivos. Uno de ellos es propagar una variedad que tiene características determinadas en cuanto a resistencia a enfermedades, calidad de la fruta, precocidad, capacidad polinizadora. Otra cuestión para injertar sería el tema de la resistencia a determinadas enfermedades, acortar el periodo juvenil, porque todos sabemos que los árboles pasan por un periodo juvenil cuando son plantados de semilla que puede durar varios años, y en el caso de los frutales hasta empezar a florecer lleva entre 7 y más años, o sea, llegando hasta por ahí 10 o más años el periodo juvenil. Esto quiere decir que antes de florecer van a pasar 10 años y después va a pasar un periodo más de años para llegar a la producción comercial. Entonces, si nosotros tomamos una planta que ya está florecida y la injertamos sobre un patrón de semilla, lo que vamos a hacer es acortar ese periodo de floración y acortar mucho la entrada de producción, con lo cual la empresa empieza a tener retornos anticipados, digamos, de esa producción. En el caso de los injertos vamos a utilizar dos plantas: el pie de injerto, que es el que va a recibir las yemas, y la otra planta es la planta que proviene de la púa, en este caso injerto de púa, que se van a unir para formar el árbol deseado. En el caso forestal hay también razones para injertar plantas forestales. Principalmente una de ellas es cuando se hace el rescate de clones superiores, por ejemplo en eucaliptos, pinos, etc., las plantas comerciales, las plantas más difundidas, se hace un rescate de clones y se los propaga vegetativamente para formar los huertos semilleros. También se puede utilizar para propagar híbridos seleccionados, de amplificar ese material para la venta. Y en el caso de especies que sirvan como doble propósito, digamos, para plantaciones de origen silvopastoril, donde lo que se busca en esa plantación no es solo su capacidad para obtener madera, sino también para obtener forrajes, por ejemplo, u otros productos. Hay especies que tienen complicaciones, como la que vamos a ver ahora, que es espina corona, que es una especie nativa de Argentina, cuya chaucha es una leguminosa que produce una chaucha que puede ser utilizada como forraje, pero además su semilla tiene una goma, un galactomanano, que puede ser utilizado en la industria alimenticia como gelificante. El problema que tiene esta planta es que es dioica,
Entonces nosotros para obtener el producto comercial necesitamos plantas hembra. Entonces en ese caso de producción forestal el injerto sirve para propagar no solo una variedad determinada, sino el sexo determinado. Y otro caso emblemático de uso del injerto en forestación es el caso de la planta de caucho, Hevea brasilensis, que son 3 plantas en una. Digamos, el pie de injerto es una planta que es resistente a deficiencias del suelo y algunas enfermedades del suelo. Se le hace un primer injerto donde se le pone un tronco, una variedad cuyo tronco resiste el rasgado que se le hace para la extracción de caucho, y cuando llega a determinada altura se le injerta otra variedad que tiene una tasa fotosintética mucho mayor a las otras dos. Entonces con eso se maximiza la producción de caucho, del producto del caucho. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora son 3 tipos de injerto de púa: el injerto de hendidura simple, el injerto inglés de doble hendidura y otro injerto que en Argentina se denomina inglés a caballo, pero en otros lados se puede conocer como lengüeta. Vamos a empezar con el más simple, que es el injerto de hendidura simple. Para ello tenemos que cortar. La altura de corte de la planta depende de para qué se utilice el pie de injerto. Si el pie de injerto se utiliza para enfermedades del suelo, conviene hacerlo lejos del suelo el corte. Pero en este caso, como es solamente queremos cambiar el sexo de la planta porque no sabemos el sexo de la planta de semilla, lo podemos hacer a cualquier altura. Hacemos un corte, retiramos la copa. Siempre las herramientas tienen que estar bien afiladas. Se puede usar cualquier cuchillo o navaja de injertar. El secreto es que esté bien afilada. Vamos a obtener una púa femenina que las tenemos guardadas humedecidas con papel y guardadas en la heladera. Estas yemas pueden durar una semana, hace menos de eso que la tenemos. Tenemos que respetar la polaridad de las yemas de la planta, digamos, de donde se extrajeron las yemas. Tenemos que ponerlas en sentido correcto. No podemos ponerlas al revés porque va a generar una incompatibilidad en el injerto y no va a prender. Esta actividad se tiene que hacer lo más rápido posible. Yo lo voy a hacer detenido por una cuestión de mostrar cómo es la mecánica. Entonces lo primero que vamos a hacer es, tenemos que hacer una hendidura en el pie de injerto. Para que no se rasgue el material, apoyamos de un lado y hacemos una leve presión, bajando ahí a una altura conveniente, una distancia conveniente. Aquí tenemos una primera complicación, que la púa es de diferente grosor que el pie de injerto. Entonces nosotros, para que el injerto prenda, y prender quiere decir que la planta receptora del injerto forme un tejido de cicatrización que se una con la púa, o sea, lo que se denomina el callo, que son células parenquimáticas, debemos lograr un íntimo contacto entre el cambium de la variedad a injertar, del material a injertar, y el cambium del pie de injerto. Entonces vamos a proceder a hacer la púa, que se hace una cuña. Mientras más perfecta sea la cuña, mejor va a ser su performance. No hay que tocar este tejido porque la grasa humana, la grasa de nuestros dedos, puede hacer que se dificulte la formación del callo. Entonces, si se ve bien en la cámara cómo está la púa, luego de eso procedemos a injertarla, teniendo especial cuidado de no romper el pie y de, como se ve acá, provocar un íntimo contacto entre las cortezas. ¿Sí? ¿Se observa bien eso? Fíjense que como es de diferente tamaño, aquí
sobra espacio que después va a ser rellenado con la cinta, pero no debe ponerse en el medio del pie de injerto sin que toque alguna de las zonas del cambio. En eso es una de las determinantes del éxito del injerto. Otra de las determinantes es la atadura de ese injerto. Esto es una cinta para injertar, que es una cinta parafinada que viene troquelada, que se estira. Pero también puede hacerse con bolsas plásticas o con cualquier cinta plástica, pero en ese caso hay que tener cuidado de cómo se va a hacer y una vez que ya prendió el injerto, desatarla esa cinta. Esta cinta se va a ir degradando siempre y cuando se ponga una capa fina, se va a ir degradando con el tiempo. Entonces procedemos al atado, apretamos bien para que haya un íntimo contacto, no tiene que estrangular sino apretar, suficiente. Se tapa cualquier posible entrada de agua que haya después, porque se va a infectar si no. Y bueno, ahí estaría atada. Se lo puede rebajar con 3 yemas útiles, bastaría. Se le hace un corte en bisel para que el agua de riego posteriormente cuando prenda no quede acumulada en esa zona, y una buena alternativa para que no pierda ni humedad, para que no pierda humedad ese injerto y para que mantenga una temperatura óptima, es embolsarlo. Estas son bolsas de polipropileno que se pueden conseguir en cualquier lugar y procedemos luego a atar este injerto, esta bolsa. Esta atadura tiene que ser hecha con delicadeza, no ahorcando la planta, sino una atadura firme. Acá se hace con alambres plastificados, que se puede conseguir en cualquier papelera. Bueno, ese es el injerto de hendidura simple. Ahora vamos a hacer el injerto inglés. Vamos a hacer el injerto inglés, tipo inglés. Para eso tenemos que rebajar el pie de injerto, hacer un bisel, un corte en bisel, acá ya está hecho, y luego hacemos una hendidura en el material. Tenemos que medir esa hendidura para hacer luego una hendidura en la púa y nuevamente se injerta teniendo en cuenta que haya un íntimo contacto. Bueno, en este caso son bastante parecidos, son muy parecidos el tamaño de la púa con la del pie, entonces los cámbiones tocan en los dos lados, tanto de este lado como de este otro. No sé si se alcanza a ver. Bueno, y nuevamente aquí tiene un par de yemas. Se pasa a atar con la cinta parafinada para injertar. Al igual que antes, el atado es fundamental. Si se rompe la cinta podemos poner otra para que agarre toda la extensión del corte y a la vez quede firme. ¿Qué diferencia hay entre el injerto inglés que vimos acá y el injerto de hendidura simple? La única diferencia es que al tener dos lengüetas, vamos a llamar dos cortes, dos hendiduras que encastran entre sí, la firmeza del injerto es mayor que en el de hendidura simple. Nuevamente colocamos la bolsita. Y hay que... El otro tipo de injerto que vamos a ver es
el de inglés a caballo que le llaman, o también el de lengüeta se llama en otros lugares, o en inglés se denomina tongue, así como suena, y es bastante más simple que los dos anteriores que vimos. Se tiene que hacer un bisel hasta acá, es igual al injerto inglés que veíamos recién. Este sirve más que nada cuando tenemos materiales de distinto grosor, como aquí. Bueno, tenemos realizado acá el corte en bisel y tenemos que lograr un corte en bisel similar en el material injertado. Fíjense, nuevamente hay que hacer coincidir los cambios. No sé si se observa ahí. Y bueno, para ello nuevamente la cinta. Aquí el atado se dificulta un poquito, y este es un injerto para una especie que no tenga mucha tendencia al quiebre en sus ramas, porque es un injerto que tiene una debilidad mayor. ¿Sí? Vamos a reforzar con otra cinta porque el atado es fundamental. Se hace un rebaje. Y bueno, el último se le puede proceder a colgar la bolsita antes de... Y esta cinta también sirve para asegurar un poco la púa que acabamos de tener. Bueno, el último tipo de injerto que vamos a ver es como el de hendidura simple, pero a la inversa. En vez de hacer la cuña en la púa que vamos a injertar, la vamos a hacer en el pie injerto. Entonces, este sirve para... es un poco mejor que el primero que veíamos de este acá, donde la hendidura se hace sobre el pie, por el hecho de que en el riego, una vez que se salga de la cinta, puede quedar un poco de agua aquí en el corte. En este, el agua va a caer hacia afuera. Porque la púa, como se observa, se hace en el pie de injerto. Y aquí lo que tenemos que hacer en la material injertar es la hendidura. Entonces, igual que antes, se coloca
tratando de que no se rompa demasiado el tejido. Ahí se observa cómo queda. Para que no se siga rasgando ahora, fíjense que otra vez, nuevamente tienen que estar en contacto las zonas cambiales. Aquí quedó un poquito una rajadura, que puede ser porque la ramita es muy finita y eso hay que intentar no dejarlo. Esto lo estamos haciendo para demostrar cómo es el tipo de injerto, pero un injerto donde haya una rasgadura así no debería realizarse. Lo podemos cambiar y hacerlo como corresponde. Para ello buscamos una rama un poquito más gruesa. Sacamos la espina, cortamos bien. Nuevamente colocamos ahí con un poco una mayor prolijidad. Se observa nuevamente lo mismo de antes, tienen que tocar las zonas cambiales y otra vez el atado es una cuestión fundamental. Tratando de atar y que no se corra tratando de que no se corra el material injertado. Bueno, estas bolsitas que pusimos acá, fíjense que ya van condensando humedad en el corto tiempo que estuvimos. El injerto por ahí podría desecarse si no las tiene. Una vez de que tenemos los injertos realizados, hay que regarlas para elevar el potencial hídrico de la planta. Y cuando se quitan las bolsitas, cuando brotan las yemas y ya las bolsitas es un impedimento para que siga creciendo. Ahí se puede optar por sacar la bolsita o por cortarla aquí y dejar que salga el brote nuevo. Y si optamos por esta última opción, esta envoltura aquí que dejamos nos sirve para retener un poco más la humedad. Son opciones. Bueno, entonces hemos visto 4 tipos de injerto: el de hendidura simple, el inglés a caballo y el de hendidura simple invertida. Recordemos que las cuestiones a tener en cuenta básicas para que un injerto prenda son que hay que hacerlo de manera delicada, rápida y que los cambiums tienen que estar en íntimo contacto, tanto el de la púa como el del pie de injerto. Y bueno, esto es todo, y en la próxima vamos a volver con el injerto de yema. Una cuestión más que hay que recordar es que el injerto de púa, al ser más agresivo que el injerto de yema, se tiene que realizar a finales de invierno.